darle paso a nuestro conferencista, el doctor Leonardo Balón. Él es contador público de la Universidad Surcolombiana, especialista en contabilidad financiera, internacional de la Pontificia Universidad Javeriana, especialista en revisoría fiscal y auditoría externa de la UNA, con magíster en contabilidad y auditoría de gestión de la Universidad USA en Chile, ex consejero del Consejo Técnico de la Contaduría Pública y ex dignatario del Tribunal Disciplinario de la JCC. Igualmente, el día de hoy nos va a acompañar el doctor Mauricio Romero. Él es redactor de las obras contables de la Unidad de Redacción de Leyes. Bueno, muchísimas gracias, Ingrid. Entonces, como decíamos, vamos a arrancar de la necesidad o de las diferencias entre las NIP plenas y las NIP para las pymes. Y para eso, pues, queremos arrancar primero con uno de los primeros temas que tratamos nosotros en el artículo, y es que en la vida práctica existe información financiera que es de propósito general e información financiera que no es de propósito general, ¿de acuerdo? La información financiera de propósito general es aquella que está enfocado a las terceras personas, es aquella que hace la administración. La administración, por supuesto, tiene a un contador quien le ayuda a elaborarla o a un compilador de información quien le ayuda al cumplimiento de la norma de información financiera, y en algunos casos esa información se audita para darle más o para darle una seguridad razonable de que no tiene incorrecciones materiales. Esa información financiera que va para terceros que no participan en la administración, para inversionistas que no hacen parte de la administración de la entidad, para entidades financieras, para proveedores, es lo que vamos a denominar información financiera de propósito general. Esa información es la de propósito general. No obstante, también hay una información que, pues, valga la pena decirla, no es de propósito general, que es aquella información que se entrega a la gerencia, a la junta directiva, a los consejos de administración, a algunas autoridades fiscales o algunos supervisores, aunque muchas veces los supervisores y las autoridades fiscales piden información financiera de propósito general. Realmente en la práctica siempre nos van a pedir son algunas cosas específicas. Entonces, sucede muchas veces, y en las pymes pasa en muchas ocasiones, que nos preguntan: Leonardo, ¿por qué la gerencia nos pide estados financieros mensuales si bajo NIF no se presenta información mensual? Entonces, recordemos que la información que pide la gerencia, que pide la junta directiva, no es una información de propósito general. Es una información para ellos, es una información que se puede hacer de una manera diferente a la que se hace para terceros. Entonces, eso como para que lo tengamos aquí un poco claro. Entonces, vamos a empezar realmente recordando que las normas de información financiera tienen una estructura de 3 grupos. Una son las empresas, digamos, que aplican las NIP plenas, la otra las que aplican la NIP para las pymes, y otra las que aplican las normas de información financiera para microempresas. Pero vamos a mirar cuáles son esas principales diferencias entre las NIP pymes y las NIP plenas. Y aquí, estimado Edwin, cuando usted quiera intervenir, muy bienvenida su intervención, ¿le parece? Claro que sí. Entonces, vamos a empezar diciendo, estimados amigos, colegas, que algunas, o cuando se hacen las NIP para pymes nacen porque a IASB le preguntan: oiga, los únicos que necesitan hacer información financiera de manera transparente, comparable y de alta calidad no son las compañías de interés público, no son las compañías que están en bolsa, no son las compañías que administran recursos del público. También hay algunas compañías que no cumplen esos requisitos, pero que de alguna manera necesitan generar información también de alta calidad, también comparable. Entonces, lo que hacen es trabajar en unas normas que, si bien cumplen estos propósitos, tienen una menor exigencia en cuanto a requisitos de revelación. Y aquí yo quiero ser claro en algo, y es que a veces cuando a uno le ponen menos exigencias, da como a entender que entonces las entidades van a presentar menos información. Y yo le voy a decir algo: en la práctica, nosotros o muchas de nuestras compañías que aplican NIP plenas no aplican todas las NIP plenas.
no cumplen con todos los criterios de revelación y se está volviendo como típico que las entidades tengan NIF plenas, pero pareciera ser que cumplen algunas cosas, otras no, y es precisamente por la cantidad de trabajo que tienen estas revelaciones. Por eso nacen las NIF para pymes, y lo que buscan las NIF para las pymes es crear una norma con menos requisitos, un poco más simples, teniendo en cuenta que son compañías que tienen menos stakeholders, que tienen menos personas que de alguna manera necesitan dicha información. Entonces, cuando elaboran la NIF para pymes, la elaboran pensando en que en el mundo, y quiero ser claro en esto, en el mundo, más del 95-97% de las empresas son pymes. A veces creemos, y uno escucha en las conferencias, que es que en Colombia hay muchas pymes, mientras que en Europa no. No, no es cierto. En el mundo, la cantidad de pymes que existen es absolutamente grande. Las compañías que cotizan en bolsa, sí, puede ser que en Francia sean más que en Colombia, pero ese más que en Colombia, pues no va a ser el 2% o el 1% de las empresas de Francia. Entonces, siempre pensemos en que hay compañías que de alguna manera son muy grandes, tienen obligación pública de rendir cuentas, otras no, y ellas necesitan normas de información financiera más chicas. Cuando IASB comienza a trabajar en la NIF para las pymes, entonces omite algunas normas completas porque considera que no son relevantes para la NIF para las pymes. Por ejemplo, no se incluye la NIC 33 de ganancia por acción, la cual solo es obligatoria para compañías que cotizan en bolsa, ni siquiera para entidades que apliquen la NIF plena, sino solo para entidades que cotizan en bolsa. Igual sucede con la NIF 8 de segmentos de operación, donde también es una norma que es aplicable solamente para entidades que cotizan en bolsa. No obstante, también se omite presentar lo que se conoce como activos no corrientes mantenidos para la venta. Y la vamos a mirar que la norma no maneja esa situación. Van a haber otras, Igual, pero sí, dale. Uy. perdón, doctor, perdón, me interrumpo. Igual también debemos tener en cuenta que por la situación actual de clasificación de las empresas en Colombia, muchas empresas que siendo grandes aplican NICPYMES porque no alcanzan a cumplir los requisitos para ser del grupo 1. Entonces, también debemos tener en cuenta eso, aunque aquí en Colombia ya la mayoría de empresas podrían ser catalogadas como microempresas, teniendo en cuenta ya lo nuevo que entra el próximo año. De todas maneras, hay empresas que siendo de un tamaño considerable, pues no estarían obligadas en principio a aplicar las NIF plenas, y si lo hacen, pues sería por algún tipo de requerimiento diferente al legal. Así es, perfecto, Edwin. Y de hecho, Edwin, usted menciona algo bien importante, y es que hay compañías que hacen, le voy a colocar un ejemplo, ¿no? Hay personas que dicen, no, yo soy pequeño porque yo vendo empanadas, ¿no es cierto? Entonces, ¿y cómo se llama su empresa? No, no es empresa, es una persona natural, soy muy chico, listo, muy bien. Pues sepa que hay empresas que se llaman Empanadas de Colombia que también hacen lo mismo, hacen empanadas, ¿sí? ¿Y cuál es la diferencia entre Empanadas de Colombia y la empresa pequeña que hace empanadas? Pues que Empanadas de Colombia hace muchas más empanadas que ella. Pero cuando uno mira la estructura de las compañías, pues simplemente encuentra que tiene más empleados, que tiene más proveedores, que entran más recursos, pero en el fondo sus operaciones terminan siendo no tan disímiles a la de la entidad pequeña. Mientras que una entidad que cotiza en bolsa como Ecopetrol, pues va a encontrar uno que va a tener otro tipo de operaciones como créditos indicados, como pagos basados en acciones, como debenture, como warrants, como opciones, como derivados financieros. Y entonces uno dice, ahora ya entendí por qué a estas compañías les ponen a aplicar ni plenas y por qué a las otras no. Entonces, claro, a veces uno dice, alguien es grande porque hace lo mismo que el pequeño, solo que muchas veces. ¿De acuerdo? Pero en el fondo, pues es exactamente, son operaciones que terminan siendo sencillas, solamente que a mayor magnitud, ¿no es cierto? No sé si en eso me hice de pronto explicar. Muy bien. Entonces, teniendo en cuenta eso, estas normas de pymes, lo que son los principios de reconocimiento y medición, se basan en las NIF completas, solamente que en muchas ocasiones se han simplificado.
Y algo que es importante y es que se requieren sustancialmente menos revelaciones sobre las notas a los estados financieros. Eso es importante. Y se requieren menos porque pues no necesitan revelar tanto porque no tienen tanto stakeholders. Entonces, pues no hay a quien, no vale la pena presentar muchísimas revelaciones cuando realmente sus usuarios de información financiera son sencillos y muchas veces, Edwin, las transacciones de las pymes se basan en confianza, se basan en las líneas, en el comportamiento de crédito del principal accionista. Yo por lo menos conozco de muchos casos de pymes donde la empresa pyme la venden y se la venden a un tercero y de una vez el banco le cierra los créditos porque confía más que la empresa, confía es en el La propietario. persona. Entonces, correcto. Entonces le dice al nuevo, venga, lo investigo, venga, miro a ver si usted tiene capacidad económica, cuál es su rating crediticio. Y pues eso es importante entenderlo, cosas diferentes en empresas como Ecopetrol, en empresas como ISA, ISAGEN, donde pues el tema es de otro nivel. Muy bien, entonces, menos revelaciones y algo importante, y es que se volvió a redactar la NIF completa en un lenguaje sencillo, ¿no? En un lenguaje sencillo. Alguien dijo, ¿y dónde está lo sencillo? Pero bueno, no, digamos que sí es un lenguaje más sencillo, sobre todo lo que son las normas de instrumentos financieros, Edwin. Si alguien quiere leer de instrumentos financieros antes de metérsela a la NIF 9 o a la NIF 32, es mejor que se ponga a leer la La sección sección 11. 11. Sí, y la sección 12 también, y también la sección de pasivo y patrimonio. Entonces, esas son estrategias para uno comprender el lenguaje. Vamos entonces aquí a hablar de unas generalidades. La primera es que las NIF completas, hablando de periodicidad, no tienen una periodicidad específica. Es decir, las NIF no hay un pacto de revisarlas cada X año. No existe ese pacto en la norma y constantemente pues vamos a mirar que pueden haber una norma que se modifica. Es decir, se basa más en una decisión de agenda, perdón, se basa más en una programación más bien por parte de IASB que por parte de un compromiso de estarlas modificando. Mientras que la NIF para las pymes, ellos han pensado, en el párrafo P16 lo dice, que quieren hacer modificaciones de forma periódica con una frecuencia no superior a una cada 3 años. No obstante, a pesar de que estamos hablando de una cada 3 años, hagamos cuentas. El primer estándar se emitió en el 2019, el segundo estándar se emitió en el 2015, es decir, la modificación a la versión 2009 se hizo en el 2015, es decir, no pasaron 3 años sino más, y ya estamos al 2022 y todavía no tenemos la nueva modificación que se espera salga en el año 2022. La estructura también es diferente porque mientras las NIF están compuestos por las mismas NIF, las NIC, las CINIF y las SIC. Digamos, esa es la estructura que tienen. Las NIF se tratan de un solo cuadernillo que tiene 35 secciones. Tiene también fundamentos a las conclusiones y ejemplos ilustrativos. Entonces, digamos que vamos a decir que en la organización, pues la NIP para pymes está pensado en una sola sección. No obstante, vamos a ver cómo queda este tema porque ya IASB está pensando en colocar una nueva sección a la NIP para las pymes relacionadas con valor razonable, como emulando la NIF 13 que está, entonces seguramente esa puede pasar a ser una sección y ahí habría que preguntarse si pasaría a ser la sección 36 y ya comienza como a no verse tan ordenado, o pasaría a ser simplemente una sección, ojalá que no sea la sección 34A. Sí, o algo así. Puede ser una, pero seguro, hasta ahora han anunciado que quieren hacer una sección de valor razonable. De todas maneras, con respecto al valor razonable, en la sección 11 hay una guía, hay una parte especial de la sección 11 que trata el tema del valor razonable y muchas otras de las secciones de la NIC para las pymes que tratan el valor razonable, dígase uno, por ejemplo, la sección de propiedades de inversión, pues remiten a la sección 11 para esa guía que hay ahí. Entonces, quién sabe cómo habrán pensado ellos Así es. en organizar ese nuevo contenido del valor razonable. Así es. Usted es cierto lo que dice, en el fondo, siempre que hablan de valor razonable, siempre remiten a la sección 11, ¿no? Y uno lo veía en propiedades de inversión, lo ve en varias partes donde se habla de valor razonable, dice, pero vaya a la sección 11 que ya contiene guías. Tal vez seguramente la estrategia es separarlas
como para entender que no solo se habla de valor razonable de instrumentos financieros, sino que se habla de valor razonable de muchísimas cosas. Pero excelente su aporte. En el material de formación, es importante decir que a pesar de que el material de formación no hace parte de la norma, en las NIP plenas, cuando uno baja, cuando tiene la norma, la parte B de las NIP plenas incorpora párrafos con ejemplos ilustrativos. En NIP para pymes existe un material de entrenamiento compuesto por 35 módulos en idioma inglés con la versión 2015. La versión en español está desactualizada con la versión 2009. Entonces, obviamente, las personas que no dominan el inglés o que no dominamos el inglés, pues leerse la versión 2009 les va a resultar bastante útil para comprender las NIF. Yo diría, Edwin, si alguien de los que hay aquí es docente o piensa ser docente, yo creería que este material de entrenamiento debería ser casi que un libro de contabilidad para los estudiantes. Tiene temas muy interesantes, temas complejos, temas sencillos y es interesante. Muy bien, entonces aquí pues vamos a simplemente mirar estas situaciones. Y hay un tema que me parece importante decirlo, Edwin, y es que en el mundo están viniendo unas bandadas de racionalización de los costos de elaborar información financiera y de auditar información financiera. Por eso, incluso la misma IASB permite que si una controladora presenta estados financieros consolidados bajo NIF y estados financieros separados, podría, ojo lo que voy a decir, podría que el estado financiero consolidado esté bajo NIF plenas y el estado financiero separado bajo NIF para las pymes. Eso en Colombia parece ser una aberración. En Colombia uno le dice esto a alguien, le dicen, eso no se puede, eso es absurdo. Pero resulta que en Reino Unido y en Francia y en Alemania es completamente natural. ¿Por qué? Porque ellos saben lo costoso que es aplicar NIF y lo complejo que es. Por eso intentan racionalizar. Entonces, una parte de racionalizar es el consolidado bajo NIF, el separado bajo pymes. Y eso, vuelvo y lo repito, no está mal, no está mal. Sé que eso puede generar como dolores de cabeza para mucha gente, pero hay que decir las cosas así de planas, ¿de acuerdo? Ahora, la subsidiaria les pasa lo mismo. Dice la norma, si la controladora aplica NIF, la subsidiaria podría aplicar NIF para las pymes, siempre que no tenga obligación pública de rendir cuentas. Es decir, una controladora puede aplicar NIF plenas y todas sus subsidiarias pueden tener NIF pymes. Claro, uno puede decir, pero ¿cómo? Bueno, déjenme decirles que incluso hoy IASB va a sacar en el 2022 una nueva NIF que se va a llamar Revelaciones en subsidiarias que aplican NIF plenas, ¿de acuerdo? Y que no tengan obligación de rendir cuentas. Es decir, desde la misma IASB les está diciendo, primero pueden aplicar pymes. No nos dejan en nuestro país aplicar pymes. Bueno, entonces vamos a sacar una norma con menos revelaciones. Ojo, porque eso es un tema serio, es un tema que del mundo se está tratando, porque imagínese usted los costos de información para una multinacional o los costos de información para una empresa que esté en varios países. Eso cuesta. Muy bien. Y entonces ya tenemos eso, que es interesante. Metámonos, Edwin, con la sección 2, que tiene que ver con principios fundamentales. Y aquí uno... Sí, dale. De pronto para como contexto, la sección 2 de NIF para pymes vendría siendo el equivalente que como lo muestra esta tabla 3 al marco conceptual de las NIF plenas. Entonces, al igual que el capítulo 2 de la NIF para microempresas, como los fundamentos, solo que como la NIF para las pymes en su estructura, como ya lo vimos, es un solo documento integrado por secciones, pues se le denominó sección 2 y no marco conceptual como de pronto las NIF plenas, pero es como el símil. Así es el símil del marco conceptual, tienes todísima la razón. Así es. Y aquí vamos a decir, Edwin, que en la NIF completa pues hay características, digamos, fundamentales y características de mejora. En la NIF para pymes pues no la hay. Simplemente hay 11 características cualitativas que uno diría todas tienen que ver una con la otra. Vamos a ver si sí o si no. Digamos que aquí hay unas diferencias, es que el marco conceptual de NIF plenas, pues desde su última modificación, más o menos en el año 2018, pues incorporó una serie de conceptos muy interesantes que seguramente la NIF para pyme los va a incorporar en su nueva versión.
como por ejemplo la entidad que informa, como por ejemplo, digamos, dejar claro el tema de estados financieros, consolidados, no consolidados y combinados, ¿sí? Aunque la sección 9 hablaba un poco de eso, ¿de acuerdo? Aquí tenemos algunas cosas que pudieran ser más o menos diferentes y tiene que ver con la definición de activo, ¿de acuerdo? Aunque algunas personas dirían, pues esa definición de activo, pues no tiene por qué ser tan sustancial, pero sí hay una redacción diferente relacionado con la definición de activo en NIC completas y en NIC para las pymes. Para mi gusto personal, deberían tener exactamente la misma definición. Digamos que el objetivo es no generar diferencias en esos conceptos tan fundamentales, ¿no? Como lo que es activo, pasivo, patrimonio. No obstante, ambas conservan los tres elementos, ¿no? Que son básicamente que sea un recurso controlado, que sea resultado de sucesos pasados y que se espera obtener beneficios económicos futuros. Aquí, obviamente, hay conceptos nuevos que maneja el marco conceptual de NIF que no maneja pymes, como la unidad de cuenta, como los contratos pendientes de ejecución, que es un concepto bien interesante que si bien ya venía tratado por las NIF plenas, se incorpora al marco conceptual. El tema de ingresos y gastos, ¿sí? Uno observa, tal vez, uno puede observar que cuando uno lee el marco conceptual, él habla del concepto de ingresos, actividades ordinarias. Dice que no desarrolla el concepto de ingresos, actividades ordinarias y ganancias, ni tampoco el de gastos y pérdidas. Recuerden que el marco conceptual antes de la modificación del 2018 hablaba de ingresos y ganancias y de gastos y pérdidas. Con la versión 2018, esa frase pérdidas y ganancias se elimina, se quita. Ya no se define como algo separado. No obstante, la NIF para pymes sigue con ese mismo concepto que estaba antes de la modificación del marco conceptual. El marco conceptual habla de la ecuación patrimonial, ¿sí? Y pues hace un diagrama, que es el diagrama 5.1 sobre eso. Pues, digamos que en esos temas, pues, obviamente la NIF para pymes también contempla la ecuación patrimonial, pero lo que quiero decir es que a veces no la desarrolla. Algunas personas piensan que el marco conceptual debería ser uno para ambas normas, ¿no? Pero bueno, son temas que seguramente ellos mirarán. El concepto de baja en cuenta se desarrolla desde el marco conceptual, en NIF para pymes no se desarrolla. Las bases de medición, a pesar de que la NIF para pymes desarrolla dos conceptos, como es costo histórico y valor razonable, pues la NIF plenas habla de costo histórico, valor corriente, que terminan siendo similares, pero me parece que la redacción como está en el marco conceptual es mucho más organizada, mucho más ordenada que la que está en la NIF para las pymes. El marco conceptual de NIF plena pues incorpora unos principios de información a revelar y es algo que es importante que se viene trabajando desde la misma IASB y es que ellos hablan de que la información a revelar es una herramienta de comunicación y las herramientas de comunicaciones son bien importantes porque tienen que ser asertivas. Entonces yo puedo echar un discurso para decir algo o alguien puede decir en muy pocas palabras algo. Entonces, a veces se está trabajando de que una cosa es que se revelen las cosas importantes y otra cosa es que se revelen muchas cosas que no son importantes y que terminan opacando como el objetivo de la información financiera. Pero bueno, haciendo aquí una comparación entre las características, pues solamente me voy a centrar en unas específicas, digámoslo así, que empezamos con las de NIF para pymes. Todas las características que están en NIF para pymes, a pesar de ser 11, pues todas están relacionadas con las NIF plenas. Tal vez una de las cosas que pudiéramos observar que no está es el tema de la verificabilidad. Y ese es un tema que me generó mucha inquietud porque mientras que el marco conceptual de NIF dice que la verificabilidad es una característica de mejora, dice que verificabilidad significa que observadores independientes y diferentes debidamente informados puedan alcanzar un acuerdo, aunque no necesariamente completo, de que una descripción particular es una representación fiel. Y tal vez yo voy a decir algo que ojalá sea acertado, y es que cuando uno le hablan de esto, de un observador independiente y debidamente informado, pues yo lo veo como el auditor, ¿no es cierto? Como el auditor externo. Entonces ellos desde
desde las mismas NIP plenas, habla de la necesidad de que las NIP plenas estén auditadas, pero mire que eso no se incluye en la NIP para pymes. Y eso es explicable por qué, Edwin, porque en el mundo existe una tendencia a que menos empresas tengan auditor. El auditor es un costo para las empresas y entonces en muchos países están desescalando la obligación de tener auditor, en este caso revisor fiscal. La idea es darle a las empresas más, que se puedan mover más fácilmente y que más bien las empresas que necesitan auditor sean aquellas que se las exija de pronto la entidad financiera o de pronto un proveedor o para un negocio específico, ¿de acuerdo? Entonces, esos son temas que pues en Colombia ya sabemos que la ley nos dice, todos llevan contabilidad, empieza diciendo desde ahí el Código de Comercio, luego empieza diciendo, y todos tienen que presentar estados financieros de propósito general. Por eso es que vemos empresas muy pequeñas, muy sencillas, casi familiares, donde tienen que presentar estados financieros de propósito general y bajo NIP para pymes, y pues sabemos que esos estados financieros pues ni son bajo NIP para pymes, ni tienen los requisitos de revelación, ni nada, y terminamos haciendo cosas por hacerlas. Tal vez eso es un tema de diferencial que hay acá. Muy bien, vamos a irnos entonces a la presentación de estados financieros, y en la presentación de estados financieros, pues vamos a mirar que cuando se habla de compensación, las NIF plenas tienen más requerimientos sobre qué cosas no se pueden compensar, ¿de acuerdo? Mientras que la NIF para pymes simplemente menciona que se pueden compensar las ganancias y pérdidas por la disposición de activos no corrientes. Claro, vamos a ver que después la sección 29 también habla de compensaciones y otro tipo de cosas, pero la NIC 1 pues es un poco habla más cosas con eso o habla más de ese tema. Una información, un tema que sí es importante, Edwin, en la presentación de estados financieros es la información comparativa adicional. Es decir, en NIP plenas, una entidad puede presentar información comparativa adicional a la obligatoria sobre uno o más estados. Es decir, una compañía se le permite que presente un estado de resultados del año 2009 comparado con 2008 y con el 2007. Pero no es obligatorio que su estado de situación financiera lo haga de esa forma, ni que su estado de flujos de efectivo de esa forma. Es decir, puede uno solo de ellos presentarlo por más. En el caso de la NIP para pymes, pues no menciona dicho requerimiento. Uno diría, pues si no lo menciona debe ser que lo prohíbe, y pues no es que lo prohíba, pero pues no lo menciona como un requisito. Y eso Y es podría ser, importante. Sí, dale. lo que podría ser incluso voluntario hacer la presentación comparativa de dos periodos. O sea, perdón, o sea, me refiero a dos periodos a presentar tres estados de situación financiera y tres estados de resultados. Pues Sí, podría ser un requisito adicional o por costumbre, de acuerdo. pero digamos que el hecho de que no lo mencione, como usted lo decía, pues no significa que lo prohíba, ¿no? Así es. Tal vez lo complejo de esto, Edwin, es que cuando un estado financiero va auditado, pues entre más cosas les pongan, pues toca auditar más, ¿no? Esa es la complicación. Y eso es lo que en Colombia no hemos entendido, porque en Colombia a veces nosotros nos gusta poner las variaciones, el EBITDA, los porcentajes de variación, y resulta que entre más cosas se les colocan al estado financiero, pues tiene que ir auditado, ¿sí? Y por eso es que muchas veces los auditores que hacen el trabajo, lo que hacen es decirle al gerente, más bien ponga eso en su informe de gestión, pero no en el balance, porque si usted me pone el EBITDA, ¿cómo le audito el EBITDA? Me toca mirar entonces qué es una definición de EBITDA, de dónde la tomaron, explicar que eso EBITDA que usted está tomando es sobre esto. Entonces, por eso es tan complejo, ¿no? Pero a veces uno ve en Colombia que le ponemos el EBITDA y pues, bueno, pues simplemente no pasa nada. Bien, aquí hay un tema que sí es interesante, esta diferencia, Edwin, y tiene que ver que la NIC 1 obliga a que cuando hay un cambio de política contable de forma retroactiva o cuando se corrige un error a través de una reexpresión retroactiva o simplemente se realiza un ajuste por reclasificación, si estas tienen un efecto material, hay que presentar un tercer estado de situación financiera. Es decir, es un estado de situación financiera donde diga a diciembre 31 del 2022, a diciembre 31 del 2021 y a enero 1 del 2021. Esto es algo que se exige, que se requiere y que tal vez no lo hemos, digamos, no lo hemos digerido muy fácil en las compañías,
Entonces, cada vez que pasa eso hay que agregar una tercera columna de manera obligatoria, obligatoria. Ya no es opcional, sino obligatoria. Ahora, ¿qué pasa en la NIP para pymes? En la NIP para pymes nos dicen, no es necesario. Si usted tiene errores contables y los corrige retroactivamente, si tiene un cambio de una política contable y lo aplica retroactivamente, pues no tiene por qué presentar un tercer estado financiero. No es obligatorio que presente una tercera columna. Es decir, es un menor requerimiento en el estado de situación financiera. Y esto es importante porque hay personas que aplican NIP para pymes que hacen una corrección de un error y creen que tienen que presentar una tercera columna. Pero no es obligatorio presentar una tercera columna. Muy bien. Digamos que aquí también hay una definición que es diferente, que es la definición de materialidad. Tenemos una definición de materialidad diferente en la NIC 1 que en el párrafo 16 de la sección 3. La razón de que tenemos una diferencia es porque recuerden que la NIC 1 fue modificada. Ahí sí yo no recuerdo si fue en el 2018, 2019 o 2020, no lo recuerdo. Y la definición se ha modificado. Ya YASB anunció que esta definición la va a alinear con la que está en la sección 16, en el párrafo 16 de la sección 3. Mientras que aquí habla de materialidad, dice que la información es material o tiene importancia relativa si su omisión, expresión inadecuada o ensombrecimiento podría esperarse razonablemente que influya sobre las decisiones de los usuarios. Entonces, Esa eso palabra, es un... Señor. esa expresión, ensombrecimiento. Es muy es chévere, ¿no? Es chévere, porque resulta que de un estudio que hicieron en Australia, dijeron, resulta que cuando usted dice muchas cosas, puede opacar la, la, como algo que es relevante, ¿no es cierto? Como algo que es relevante. ¿Sí? Entonces, entonces, lo que es relevante, pues hay que darle la relevancia y no se puede colocar igual que con la información no relevante. Ellos dicen que cuando yo coloco información relevante con información no relevante, la estoy ensombreciendo. ¿Sí? O sea, como que esto que es muy importante, digámoslo con esto otro que no es importante y de pronto no se note. ¿Sí? Sí, como cuando el gerente dice, no, dimos pérdidas, pero uy, mire que crecimos 4%, no sé qué. O sea, comienza a decir otras cosas cuando uno dice, no, venga, analicemos esto que es material y que pues obviamente hay que darle no hay que esconderlo, ¿de acuerdo? Bien, entonces eso obviamente en la parte no es fácil. Sigamos entonces con lo que vamos a encontrar aquí, en este caso, ya aquí nos estamos pasando a la sección, bueno, a la sección relacionada con el estado de situación financiera, que normalmente es la sección 4. Y aquí vamos a decir que una de las diferencias que hay es que la NIC 1 nos dice que no especifica la forma cómo se presentan los activos y pasivos, y básicamente nos dice que pueden ser clasificados entre corrientes y no corrientes de acuerdo con su grado de liquidez o simplemente de forma mixta. En la sección 4 nos dice que las partidas se presentan separadas en activos corrientes y no corrientes y pasivos corrientes y no corrientes, a menos que presentarlos de acuerdo con el grado de liquidez proporcione información más relevante. La NIC 1 no nos dice cómo, nos dice, pues usted lo puede hacer de cualquiera de las dos, mientras que la NIC para pyme nos sugiere que la mejor presentación es la de corriente y no corriente, a menos que yo pueda demostrar que otra sea más adecuada. Y Aquí hay... doctor Barón, Sí. en esta presentación como corriente y no corriente, creo yo que la NIC 1, pues recientemente añadió unas nuevas, todavía no está vigente en Colombia, pero añadió unos nuevos requisitos para clasificar, no tanto para presentar, sino para clasificar un pasivo como corriente o no corriente, que dan más al análisis, al juicio profesional de lo que ahorita actualmente está la sección 4. Entonces, es un poquito más complejo para las NIC plenas y todavía no está aplicable aquí en Colombia. Ya el 2023 ya comienza a aplicar esa modificación, pero para tenerlo en cuenta. Así es, perfecto. Aquí hay un tema, no estoy mirando todas, la idea es que la gente, en la medida que quiera mirarlas todas, pues pueda mirar el documento. Pero aquí la NIC 1 nos habla de que yo debo hacer una conciliación entre el número de acciones en circulación al principio y al final del periodo. Debo conciliar, es decir, cuántas se emitieron, si hubo unas que se compraron por parte de la compañía, o si hubo
algunas que entraron por alguna bono obligatoriamente convertibles en acciones, todo ese tipo de cosas. Mientras que en la NIP para pymes no se requiere presentar dicha conciliación para periodos anteriores. En NIP plenas es comparativa, en NIP para pymes solamente es del periodo actual. Claro, las pymes presentan menos diferencias en cuanto a eso. Aquí en esta tabla 7 tenemos una diferencia entre los rubros a presentar en el estado de situación financiera y aquí realmente lo que hacemos simplemente es decir dónde está en la NIP plena, dónde está en la NIP para pymes, como para observarlo, pero vamos a revisar que hay algunas cosas que no se requieren, como presentar por separado las inversiones en asociadas y las inversiones en entidades controladas de forma conjunta. Eso no es requerido en la NIP plenas, en la NIP para pymes sí es requerido. Y en NIP plenas lo que se requiere más bien es que se separe cuáles inversiones se contabilizan usando el método de la participación. Es decir, en NIP plenas, en vez de separar en asociadas y entidades controladas de forma conjunta, lo que se hace es separar más bien cuáles se contabilizan por el método de la participación, mientras que en pymes sí se hace de acuerdo a la naturaleza, que son asociadas y entidades controladas de manera conjunta. En activos biológicos, las NIP plenas no pide que los activos biológicos se separen entre los medidos al costo y los medidos al valor razonable, mientras que en NIP para pymes sí se pide que si hay activos biológicos que se miden al valor razonable, se presenten en el estado de situación financiera de manera separado aquellos que se miden al costo. También es importante establecer que en la NIP para pymes no tenemos requerimientos de presentar por separado los activos clasificados como mantenidos para la venta y activos incluidos en grupos de activos para su disposición. Aquí no existe ese requerimiento, entonces no lo tenemos por qué hacer para que lo tengamos en cuenta. Tenemos también dentro de estos requerimientos, bueno, pues todo lo relacionado con la NIF 17, que por supuesto no está presente en las NIF para las pymes. Se supone que ninguna compañía aseguradora pues puede ser o debería aplicar NIF para las pymes. Tenemos esta tabla 8, que ya nos metemos a la sección 5, donde nos habla del estado de resultados. Y aquí Edwin, una de las cosas más curiosas es que, aunque es algo que no se utiliza mucho en Colombia, es que la NIP para pymes permite presentar un estado de resultados y ganancias acumuladas. Es decir, permite que yo en un solo estado presente el estado de resultados y que no presente el estado de cambios en el patrimonio. Ese estado se va a llamar estado de resultados y ganancias acumuladas, que básicamente tiene el estado de resultados normal y adicionalmente presenta una conciliación entre el resultado del año anterior y el resultado al final del periodo. Eso es algo que no en Colombia como que no está, o yo no lo he visto, no lo he visto en empresas, pero pues puede ser una buena alternativa para no presentar el estado de cambios en el patrimonio. Claro, obviamente solo se puede presentar esto en las entidades donde los únicos cambios que ha sido en el patrimonio son aquellos que surgen del resultado del ejercicio, pago de dividendos, correcciones de errores o cambios en políticas contables. Aquí, Edwin, yo quiero hacer una claridad y es que yo veo que en muchas compañías y en entidades sin ánimo de lucro se están contabilizando cosas contra el patrimonio. Y eso me parece importante porque eso no es una práctica NIF, ¿de acuerdo? Es decir, no hay ninguna norma NIF que diga que eso se debe hacer, que se debe hacer de esa manera. Por supuesto, el Consejo Técnico de la Contaduría Pública en algunos conceptos o en su orientación da como a entender que sí se puede, pero en Colombia lo que aplica son las NIF y las NIF para las pymes y la verdad no hay opción de registrar cosas contra el patrimonio. Excepto que se trate de distribución de dividendos, pero una entidad sin ánimo de lucro, una propiedad horizontal, pues no reparte dividendos, no hay razón para que pueda decir que tiene cambios en el patrimonio por esa circunstancia. Entonces, algo Y, interesante. y doctor Barón, también me parece interesante esta posibilidad de las NIF para las pymes de poder condensar en un solo estado financiero estos dos cuando se cumplan estas condiciones, porque se puede apreciar de una manera como más sencilla cómo ha sido la variación patrimonial de una entidad que las cumpla, ¿no? Así Entonces, es. si hubo distribución de utilidades, si hubo, por ejemplo, algún tipo de movimiento patrimonial extraño, por ejemplo, movimientos de capital,
este tipo de presentación en un solo estado financiero, para mi entender o para mi gusto personal, facilita la comprensión de la información financiera y pues de las operaciones en general que realiza la entidad. Y Edwin, y aquí hay que decirle a nuestros asistentes que la información financiera debe ser sencilla. Y debe ser sencilla porque entre yo más le complique a usted las cosas, a veces le estoy informando menos. No sé si soy claro en eso, ¿no? Eso, digamos que eso nos pasa mucho a veces a nosotros como latinos que hablamos más de la cuenta, eh, pero pues realmente a veces comunicamos menos de lo que debemos comunicar. Es decir, hablamos mucho, pero comunicamos menos. Y eso lo estamos viendo en los estados financieros. Estados financieros ya que pasan a ser de 30 hojas, pero no terminan comunicando muchas cosas que deben hacerlo. Muy bien. Yo no sé si incluso hay preguntas, si algo, pues Sí, igual. yo veo una mano levantada, ¿Y quieres ahí dar es la del palabra señor o Félix Armando Rojas. démosle la mano al paisano? No sé si creo que es paisano mío, pero esperemos que sí. Adelante, Félix, por favor, tu inquietud. No sé si deba darle permiso Para hablar, ¿no? De pronto. del micrófono. Joana, si nos colaboras con esto, por favor. O Ingrid. Está habilitado, Edwin. Ya puede hablar el señor Félix. Listo, gracias. Bueno, si Félix nos está escuchando, si quiere, tiene que habilitar manualmente el micrófono. Y al habilitar manualmente el micrófono, pues entonces puede hablar. Bueno, Es que lo veo con... Ya, Listo, ¿ya? ya ¿Correcto? lo ya. puedo escuchar. Listo, les agradezco. Sí, efectivamente, paisanos y surcolombianos a mucho orgullo. Sí. Eso por el Bueno, nombre lo identifiqué. bueno, muy amable, Leonardo. Incluso aquí estamos haciendo extensivo esta participación aquí con los estudiantes en el consultorio empresarial y contable de la universidad y le agradecemos mucho esta oportunidad, obviamente, a Leji y a ustedes que son interesantes de escuchar. Yo quiero hacer alusión allí a la opción que da la ANIP para pymes cuando se pueden presentar, digamos, los dos estados en uno. Y me suena que a veces la forma de redacción pediría que se tienen que cumplir las 4 requisitos o a falta de, por ejemplo, de prácticas que involucran a alguna de ellas, se entendería que se cumple. Eh, ¿Cierto? Porque ahí lo que se espera es la simplificación. O sea, al unir se hace simplificar en un solo estado estos dos. Pero si no hay operaciones por alguna de esos requisitos, se entendería cumplido porque es que la redacción a veces da esa impresión. No sé, gracias. No, así es. Y buena pregunta la que hace Félix y qué bueno que se haya interesado en ese estado. De hecho, si vamos a decir que la mayoría de las microempresas o la mayoría de las empresas pymes, la única variación que tienen el patrimonio fue el resultado del ejercicio. Ahí en ese caso sí puede aplicar ese estado de ganancias, ese estado de resultados y ganancias acumuladas. Lo puede aplicar. Ahora, si es una pyme que aparte de tener un resultado del ejercicio, emitió dividendos, pues también lo puede hacer. ¿Cuándo no puede utilizar este estado? No puede utilizar este estado cuando haya un aumento de patrimonio, cuando haya, digámoslo así, una adquisición de acciones por parte de la misma entidad, adquisición de acciones propias por parte de la misma entidad, o que haya habido un tema de otro resultado integral. En esos casos no se puede utilizar un mismo estado, pero en todos los demás casos sí se puede utilizar ese estado. Así es. Bueno, muy buena pregunta, Edwin, que nos hace Félix desde el Huila, desde la Universidad Sí, Surcolombiana. sí, digamos que la norma puede dar a entender lo que Félix nos comentó y la idea es que, que uno se pone a pensar, bueno, si solamente los cambios en el patrimonio de la entidad fueron del resultado, pues es algo que es un cambio realmente muy sencillo y no valdría la pena hacer un estado adicional por solamente ese cambio en el resultado, sino que simplemente aprovechar esta opción que nos da la NIC para simplificar.
Entonces, muy buena la pregunta porque sí, la norma daría a entender que se tiene que cumplir los cuatro, o sea que si no hubo pago de dividendos, ni tampoco hubo correcciones de errores porque estoy haciendo las cosas bien, y tampoco cambié políticas contables, pues entonces no puedo aprovechar la simplificación porque solamente tuve resultados. El resultado, pérdida del ejercicio, entonces me parece muy interesante. Y también de pronto una apreciación personal es que si, por ejemplo, la empresa del grupo 2 optó por el modelo de revaluación de sus propiedades, planta de equipo y hubo revaluación, pues en ese caso no podría utilizar esta opción porque ya hubo un cambio en el patrimonio diferente al de los que nos menciona la norma. Uno de esos cuatro cambios diferentes. Así es, así es. Perfecto, perfecto, ¿no? Perfecto, está bien. Ahora miremos, Edwin, una partida, un tema, mirando esta sección 5, miremos qué cosas van al ORI que en ni plenas van y que, no, y que en ni para pymes no van. Y se los digo porque muchas personas también creen que el otro resultado integral, pues es como digamos como que es todas aquellas cosas que yo no quiero ver en el resultado, ¿no? Entonces a veces uno va a las empresas y dicen, uy, tuve una pérdida por diferencia en cambio, entonces el contador dice, llévela al ORI. Y uno dice, espera un momentico, pero ¿por qué lo quiere llevar al ORI? No, el ORI no es una caneca donde yo he hecho lo que quiero, sino que el ORI es un rubro en el que van unas partidas específicas. En ni plenas van más partidas, en ni para pymes van menos partidas. En el documento ustedes van a poder ver cuáles cosas van en plenas y cuáles cosas van en pymes. Miremos rápidamente cuáles se repiten. En NIP plenas va al ORI el superávit por revaluación de propiedad, planta y equipo y el superávit por intangibles para los que existe un mercado activo. Mientras que en pymes, perdón, eso es en plenas, mientras que en pymes solamente va el superávit por revaluación de propiedad, planta y equipo. En pymes no se permite la revaluación de intangibles y en eso es importante que lo tengamos claro, ¿no? Existe una fuerza en el país a veces por querer valorar los intangibles y quererlos contabilizar y eso es algo que no es aceptado por las normas contables. También hay un tema relacionado con las ganancias y pérdidas actuariales que tanto en plenas como en pymes puede ser parte del ORI. También hay un tema interesante y es la diferencia en cambio por conversión de negocios en el extranjero. En ambas partes se puede llevar al ORI, o se lleva al ORI más bien, la diferencia en cambio por conversión de un negocio en el extranjero. Pero, ¿qué es una conversión de un negocio en el extranjero, Edwin? Es que yo soy una empresa, vamos a decir que Legis tiene una sucursal en Perú, tiene una sucursal en Brasil, y entonces cuando consolida sus estados financieros, vamos a decir que selecciona la moneda peso como moneda de presentación. Entonces, los estados financieros de Colombia están en pesos, entonces pues pasan directos, pero los estados financieros de Perú están en nuevos soles o en soles. Entonces van a tener que pasarlo de soles a pesos. Ese pasarlo de soles a pesos es lo que vamos a llamar diferencia en cambio por conversión. Es decir, toda la diferencia en cambio siempre va a ir al PIG, toda, excepto cuando hago conversión de estados financieros. ¿De acuerdo? Eso es para que lo tengamos claro también. Sigamos también. Aquí estamos hablando de una partida que se llama en NIF plenas, ganancias y pérdidas procedentes de inversiones en instrumentos de patrimonio designados al valor razonable con cambios en el ORI. Esto solamente existe en ni plenas. Hay personas que dicen, tengo una acción de Ecopetrol en bolsa y soy ni para pymes, ¿cómo hago para llevarla al patrimonio, la variación del valor razonable? Y la respuesta es no, no se lleva al patrimonio la variación del valor razonable en pymes, porque en pymes todas las mediciones a valor razonable, en este caso en instrumentos financieros, pues va a afectar el resultado del periodo. En plenas sí existe una opción de que unas partidas vayan al ORI y otras no. ¿De acuerdo? Doctor Leonardo, y esa parte, esta parte del valor razonable, variación del valor razonable en pymes, que se va al resultado, pues es un punto en que, por ejemplo, el Superintendencia de Sociedades y el Consejo Técnico también se han pronunciado porque las empresas deben tener mucho cuidado al momento de la distribución de utilidades si, esa, si esas utilidades están afectadas por esas variaciones de valor razonable y esa variación no se ha vuelto efectiva, sino que simplemente es
la acción que yo tenía aumentó de 1.000 a 10.000, pero pues eso no quiere decir que esos 9.000 que hubo de diferencia los pueda distribuir porque pues finalmente no los tengo. Pues la acción sí vale más, pero pues no se ha realizado, yo no he recibido la plata y pues no podría distribuirme esa utilidad. Tengo que ser razonable, tengo que ser prudente en ese sentido al momento de distribuir las utilidades en las pymes por esa razón. Ahí es importante, Edwin, que el contador se vuelva un asesor, ¿no? Porque el asesor no es el que le dice a usted que sí, sino el asesor es el que le dice, venga, vamos a actuar desde el punto de vista financiero. Cuando uno reparte dividendos, ya que usted tocó ese tema, Edwin, pues uno tiene que tener en cuenta 3 temas. Primero, que legalmente se puedan repartir. En el caso que usted menciona, pues las variaciones de valor razonable legalmente se pueden repartir porque son dividendos, son resultados del periodo. El segundo tema es el tema fiscal. Uno diría, pero es que la parte fiscal siempre será importante en el mundo de las finanzas. Siempre, en el mundo de las finanzas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es que la parte fiscal hace tomar decisiones, ¿no es cierto? De hecho, Edwin, usted va a ver que en la práctica la gente decide construir en zona franca o fuera de zona franca, no porque quieren ni por deporte, porque hay plata de por medio, ¿no es cierto? La gente toma decisiones basadas en dinero. Digamos que se supone que en el mundo financiero la gente no toma decisiones por la parte, digámoslo así, como pasional, sino por la parte racional. Entonces, viene la parte tributaria, y la parte tributaria también es importante porque imagínense que yo le diga a ustedes, bien, repartamos los dividendos, y resulta que cuando se los van a repartir, pues son dividendos grabados, dividendos que van a tener un impuesto de renta muy alto, y pues eso puede generar molestias en el accionista. Pero el tercer punto que voy a tener en cuenta es el de los flujos de efectivo. Es decir, yo tampoco puedo repartir dividendos sobre lo que no tengo el flujo de efectivo adecuado para repartirle a usted el dinero. Y ese flujo de efectivo no solo tiene que ver, Edwin, por las utilidades no realizadas. Es decir, puedo yo decir, no, como yo todo lo que tengo fueron ventas y compras de contado, pues entonces la utilidad sí se puede repartir toda. Pero no, usted como financiero, como asesor financiero, como contable, tiene que preguntarse, ¿y será que no necesitamos crecer en el capital de trabajo? ¿Será que no necesitamos comprar equipos? ¿Será que no necesitamos pagar pasivos? Bueno, pues si eso lo necesita, pues entonces seguramente no se va a poder repartir tampoco todas las utilidades. Entonces eso como para reforzar su comentario, donde yo le digo, tengan en cuenta estas 3 cosas para repartir dividendos, porque, o si no, pues terminamos muertos en el intento. Hay otras cosas que la NIP para pymes no incluye, que van al ORI, como es, por ejemplo, cambios en el riesgo de crédito para pasivos que se midan al valor razonable con cambios en resultados. La NIP para pymes no permite eso, no lo permite, eso no está en la NIP para pymes. Tampoco en el tema de cambios en el valor de las opciones y contratos a término en instrumentos de cobertura. Bueno, pues es un tema que lo es tratado de una manera específica. Y todo el tema de contratos de seguros, pues no lo maneja la NIP para las pymes. Muy bien. Entonces, aquí hay temas que de alguna manera, pues, digamos, hay que revisarlos, hay que tenerlos presente, porque pues son temas que nos pueden afectar a nosotros. Bueno, esas son como algunas cosas, siempre habrán muchas más, pero pues aquí estamos mencionando algunas. La idea no es mirar todo el documento, Edwin, porque pues son muchísimas hojas. La idea también es invitar a las personas a que los que lo tienen creo que lo pueden consultar por también en la parte virtual, ¿no es cierto? Los que tengan algunas suscripciones a Legis, ¿no es cierto? Sí, el documento está disponible primero pues en la versión impresa de la Revista Internacional de Contabilidad y Auditoría, edición 90, pero también está en la suscripción virtual en Legis Experta. Entonces las personas que tengan la suscripción pueden acceder al documento completo y a su vez pues a toda la colección de revistas desde la edición, desde la edición 1 hasta la edición 90. Y pues está también la versión impresa, edición 90. Perfecto, listo. Edición 90 de la revista Contabilidad. Perfecto. Aquí para seguir mirando las diferencias, Edwin, tenemos la de las operaciones discontinuadas, que en ambas se habla de las disposiciones discontinuadas, pero cuando uno va a mirar en pymes cómo se presentan o qué temas hay sobre ella, pues se encuentra que la NIF 5 requiere más información detallada y requiere más revelaciones sobre el tema, mientras que las pymes solo se centran en un temita específico y no tratan como
no tratan el tema más a profundidad, pero por supuesto pide que se presenten por separadas también. Ese es un tema que también tenemos que empezar a conocer nosotros como contadores para empezar a observar cómo se hacen estas operaciones discontinuadas. Muy bien. Pasamos aquí a la sección 3 y 6, que de alguna manera va a tratar el estado de cambios en el patrimonio. Aquí, digamos que las diferencias van a ser pocas en cuanto ya es un tema de que la NIC 1 trata el tema más detallado que la NIC para pymes, pero me parece que la NIC para pymes, digamos que esboza muy bien esa situación. En el estado de flujos de efectivo, tenemos unas diferencias puntuales, muy puntuales. Una de ellas es que mientras que la NIC 7 aconseja presentar el flujo de efectivo utilizando el método directo y de manera alternativa el método indirecto, la NIC para pymes no se esfuerza en eso, simplemente no menciona cuál es más aconsejable. Por lo tanto, hay que quitarnos también el mito de que en NIF solo se debe presentar el estado financiero por el método directo. ¿De acuerdo? Usted lo puede hacer por el método indirecto sin ningún problema, tanto en NIF plenas como en NIF para las pymes. Aquí hay un tema también especial en la NIC 7, que es tratado también en la misma NIC 16, que tiene que ver con este caso, que me parece interesante, que son los pagos para elaborar o adquirir activos mantenidos para arrendar a terceros, que posteriormente se clasifiquen como mantenidos para la venta. Aquí lo que nos dice la norma es que esta operación, a pesar de que yo compro elementos de propiedad, planta y equipo, los deprecio porque los tengo arrendados a terceros y luego los vendo, dice que esta es una operación que es una actividad de operación. No es una actividad de inversión, sino que es una actividad de operación. Es decir, el comprar carros, arrendarlos a terceras personas y después de un tiempo venderlos, dicen ellos, eso es una actividad de operación toda. No obstante, el vehículo, mientras se tiene para arrendar, es propiedad, planta y equipo, pero para efectos del flujo de efectivo es una actividad de operación y para efectos del estado de resultados, la venta también es una actividad de operación. Es decir, hace parte de la venta de inventarios o de productos y no como una ganancia en activos no corrientes. Mira que es un tema bastante interesante que seguramente hay que mirarlo cómo aplica a otros sectores de la economía donde puede pasar eso. Aquí, digamos que hay uno de los temas que se incluyó recientemente en una modificación a la NIC 7, y es que yo debo revelar los cambios en los pasivos que surgen de actividades de financiación. Y los párrafos 44A y 44B de la NIC 7 me piden revelar información para evaluar esos cambios en los pasivos relacionados con actividades de financiación. La NIC para pymes pues no incluye este requisito, el cual pues es un requisito más de la NIC plenas. Pasemos entonces a la tabla 11, que nos habla de los estados financieros consolidados. Aquí hay una diferencia que se va a alinear en el 2022, Edwin, y es la definición de control. La definición de control es diferente la forma como está redactado control a la forma como está redactado en la NIC plenas. La NIC para pymes dice que control es el poder para dirigir las políticas financieras y de operación de una entidad con el fin de obtener beneficio de esas actividades. Mientras que la NIC plenas, ella maneja de que el control tiene 3 elementos, que es poder, exposición o derecho a recibir rendimientos variables y la capacidad del inversionista para utilizar ese poder para tomar decisiones sobre el importe del rendimiento variable. Algunas personas consideran que termina siendo lo mismo, pero tal vez era lo que yo decía, lo que tenemos que tener es unificación entre las dos normas, porque no tendría mucho sentido que para una norma control esté definido de una forma y para la otra control esté definido de una manera diferente. Esto se debe a que la NIF 10 pues, fue la que incorporó el concepto de control, mientras que la sección 9 se quedó con la definición de la NIC 27 que establecía de control. Aquí vamos a decir que la NIC para pymes establece una presunción de control, mientras que la NIC plenas no establece ninguna presunción de control,
La NIP para pymes dicen que se presume que existe control cuando la entidad posee directa o indirectamente más de la mitad del poder de voto de una entidad. Entonces, estos son como un tema de presunción que hay en la NIF para pymes, que en la NIF plenas no hay. Y es algo, doctor Barón, es algo Ujú. que bien puede ser refutable esa presunción, ¿no? Porque pues incluso con participación muy pequeña, una persona o una entidad puede tener el control, pues porque se tienen acuerdos entre accionistas o diferentes situaciones a la mera participación accionaria. Sí, sí, esta es una presunción simplemente, sí, que existe, pero perfecto, sí. Bueno, pueden haber todo ese tipo de cosas. Hay otra diferencia que hay, es con las entidades de cometido específico. Antes las entidades de cometidos específicos estaban relacionados en la NIC 9, en la NIC 27, pero la NIC 27 al modificarse por la NIC 10 abandonó el concepto de entidades de cometido específico. Esa expresión entidad de cometido específico sigue en la NIC para pymes y por supuesto se establece qué es y cuándo se debe consolidar. En el tema de entidades de inversión, las NIF plenas habla de las entidades de inversión, la NIF para pymes no las trata. Y la razón de las entidades de inversión es que muchas personas creen que una entidad de inversión debe aplicar solo NIF plenas y no debe aplicar NIF para pymes. Pero si uno observa la norma, no va a encontrar que existe esa obligación. Y eso es un tema que pareciera ser curioso y está muy de moda, Edwin, y las entidades de inversión muchas veces son esos fondos de inversión donde hay miles de personas o pueden haber 4 personas también. Los fondos de inversión son personas uniendo dinero para comprar cosas. Entonces está muy de moda ver ahora fondos de inversión cerrados, inmobiliarios, donde se compran 20 edificios y esos 20 edificios simplemente lo comparten. Comparten los gastos, comparten los ingresos, alguien se los administra y se reparten. Entonces, muchas entidades de inversión, algunas personas dicen que solo se debe aplicar, solo deben ser por NIF plenas. Otros dicen eso no está tan claro porque hay entidades de inversión que no reciben todo tipo de inversionistas, que son cerradas. Bueno, tal vez ese tema es un tema que debería un poco aclararse más, aunque en Colombia no conozco si existan fondos de inversión grandes, pero pues habría que observarlos mucho más. Aquí en esta tabla 12 observamos una diferencia importante y es que cuando yo presento estados financieros separados, las normas obviamente me van a dar 3 alternativas. Ambas me dan las 3 alternativas, tanto la NIF plenas como la NIF para las pymes. No obstante, la alternativa que difiere es la tercera, porque en ambas se puede medir al costo, en ambas se puede medir al método de la participación, pero la tercera nos dice que de acuerdo con la NIF 9 y en la sección 9 nos dice de acuerdo con la sección 11. Eso quiere decir que la sección 11 solo permite variaciones en el valor razonable con cambios en resultados, mientras que en las NIF plenas pueden haber variaciones del valor razonable en resultados o en el otro resultado integral, si es que así se ha designado irrevocablemente medir esa inversión. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora aquí, doctor Barón, hay que tener en cuenta la ley 222, ¿no? Aquí en Colombia, ¿no? En las subsidiarias, Sí, solamente, ¿no es cierto? sí. Entonces, en Colombia hay que tener en cuenta, como Edwin lo dice, que para las subsidiarias, la ley 222 del 95 y el decreto 2420 del 2015 también, pues obligan a que cuando yo tengo una inversión en una subsidiaria, debo medirla usando el método de la participación. Lo que me parece curioso es que decía una vez una persona de alto nivel, decía en unas votaciones que hacíamos sobre si es aplicable o no el método de la participación, América a unísono dijo que el método de la participación era la mejor forma de medir las subsidiarias, mientras que Europa dijo que no le interesaba, que para eso estaba la consolidación y que en los estados financieros separados usaba el costo. Asia pensó igual. Oceanía, pues digamos que piensa igual. Entonces, él decía como lo curioso de que los latinos nos gusta complicarnos más la vida. ¿Sí? Y es como algo que es tendencia, ¿no? Es la tendencia de
cómo complicarnos la vida. Entonces, Edwin, si mañana Edwin o Leonardo llegan a un cargo público importante, dicen, vamos a simplificar. ¿Y cómo simplificamos? Vamos a crear esos 10 formularios para simplificarle la vida a las empresas. Entonces, nosotros como que cada vez que hablamos de simplificación, lo que terminamos es creando nuevos procesos, nuevos procedimientos que realmente terminan siendo un desastre para las pequeñas y medianas entidades, ¿no es cierto? A veces... Lo que me llama la atención es el asunto, acabo de acordar un artículo que usted escribió sobre lo complejo que es simplificar. Sí. ¿Sí? Simplificar puede ser también muy complejo y bueno, pues sí, el método de participación es realmente algo complejo, pues lo más sencillo es medirlo al costo. Lo más Y ya se sencillo, tiene mire, lo más práctico, y si la norma lo permite, pero bueno, aquí tenemos la norma que es por ley, entonces en ese caso en particular, pues toca método de participación, así la NIF 27 o la sección 9 de pymes, pues ofrezcan otro tipo de opciones para esa medición. y ese es un problema de técnica legislativa muy grande. Cuando estuve en el Consejo Técnico lo decía, que resulta que la gente cree que las normas de información financiera no son decretos, hacen parte del decreto. Y por eso es curioso cuando una norma le dice, porque esto es decreto también, y el decreto dice que se puede medir el método de la participación, y luego otro decreto dice que no. Entonces, una vez un abogado me decía, yo pudiera medir por el costo, y si a mí me van a sancionar, yo le digo, mire, ahí lo dicen. Y si otro me dice, no, pero es que otra norma dice otra cosa, yo le digo, pues eso es problema de las normas, pero las normas deben decir es lo que se debe hacer. Sí, porque si una norma le dice, voy a poner un ejemplo, una norma dice la lechuga está grabada el 19 y otra norma dice, no, la lechuga está grabada el 5. Entonces, ¿cuál aplica Edwin? Pues un abogado le dirá, pues aplique la del 5, ¿sí o no? Porque en última ahí dice. No, pero está en dos partes, pues sí, pero eso es un problema de interpretación de temas normativos, pero bueno, ese es un tema que seguramente habrá que establecer. Sí, Porque ahí, una discusión que ahí, hay en Colombia fuerte, Edwin, es ¿a quién le aplica la ley 222, no? ¿La aplica solo a las empresas o también al sector solidario? Sí, sí, ese es el asunto. pero ibas a decir algo y no te dejé. Se me fue la paloma en este momento. Listo. Ya más adelante, cuando recuerde, lo comento. Perfecto. Aquí en esta tabla estamos hablando de las diferencias en la sección 10 y la NIC 8, que es la que habla de políticas, estimaciones y errores contables. En este caso, una de las cosas que vamos a hacer hincapié es en la jerarquía. Cuando yo no encuentro que la transacción esté escrita en las NIF o en las NIF para pymes, hay que aplicar una jerarquía. En ambas va a empezar diciendo que mire la NIF o la sección que trate temas similares. En eso vamos igual. Luego nos dice que mire la definición de ingresos, gastos, activos y pasivos, cosa que también está en la NIF plenas. Ahí vamos bien. ¿Dónde comienza a cambiar? Entonces comienza a cambiar más adelante, donde nos empieza a decir, la gerencia puede considerar los pronunciamientos emitidos por otras instituciones emisoras de normas que empleen un marco conceptual similar a las NIF. Es decir, la NIF plena nos dice usted puede irse para otras instituciones emisoras de normas y puede consultar literatura contable y la práctica aceptada en los diferentes sectores. ¿Qué nos dice la PYME? Dice, no establece la opción de considerar los pronunciamientos emitidos por otras instituciones emisoras de normas, ni tampoco habla de la literatura contable o prácticas aceptadas en los sectores. Pero la gerencia, digamos, la gerencia puede considerar, pero no se le obliga a considerar los requerimientos y guías establecidas en la NIF completas. Y eso es algo bien interesante, porque muchas personas le dicen a uno, es que es obligatorio aplicar, la gente le dice a uno, es obligatorio, Edwin, si una cosa no está en la NIF para pymes, aplicar la NIF plenas. Y resulta que la norma no obliga a aplicar la NIF completa, dice, la gerencia puede considerar. Ese no se le obliga, lo puse yo, o lo pusimos nosotros en Legis. Digamos, al decir que no se le obliga, estamos diciendo que puede. Es que cuando le dicen puede, Edwin, es que puede, ¿no es cierto? Es decir, usted dice, ¿a qué hora es la entrada a trabajar acá?
a las 8 en punto. Eso, ahí no hay un puede. Ahí le toca entrar a las 8 en punto. O puede que el gerente le diga, no, pues usted puede ingresar a las 8, pero también puede ingresar a las 9. Sí, es decir, tiene una Una libertad. Ah, potestad. bueno, correcto. Si hay una libertad, pues usted llega a las 8:30 y nadie lo puede mirar feo porque usted optó por esa libertad. ¿De acuerdo? Entonces, a veces, como nosotros somos muy estrictos, entonces nosotros le decimos a las pymes, usted tiene que irse para plenas. Y la norma dice, no, usted sí puede irse para plenas a considerar lo que dice, pero puede, ¿no es cierto? Puede. Por eso eso lo quiero hacer hincapié en los estados financieros intermedios, Edwin. La NIP para pymes no habla de estados financieros intermedios, no habla. Entonces a uno le dicen, entonces hay que hacer una política contable como lo dice la NIP 34. Uno dice, no. Usted puede hacer la política contable teniendo en cuenta cosas de la NIP 34, pero también pudiera decir que no lo hace. Les voy a poner un ejemplo. La NIP 34 habla que se tienen que presentar todos los estados financieros condensados. Pues usted en su política contable puede determinar que va a presentar los estados financieros intermedios condensados en pymes, pero no todos. ¿Sí? No todos. Entonces dice, no voy a hacer flujo de efectivo ni voy a hacer cambio en el patrimonio. Pero ¿cómo que no? ¿Y quién me obliga? Si es que no me obligan. Es decir, yo estoy haciendo una política contable y la estoy haciendo basándome en la NIP 34, pero solo en unas cosas. No tengo por qué hacerla completa. ¿De acuerdo? Entonces, Hay- esas son cosas que en pymes están presentes, que a veces nosotros creemos que no se puede. Y ahí ¿Listo? depende también mucho de las exigencias para ¿A quién va? quienes va dirigido ese estado financiero. Normalmente son los bancos que piden estados financieros intermedios y pues normalmente el banco lo que quiere es o el balance y como lo llaman todavía, y el estado de resultados. Así es. Entonces, pues si así lo piden, pues no es necesario complicarnos más, como ya habíamos mencionado. Perfecto, perfecto, perfecto. Listo, ¿no? Perfecto. Así es. Entonces, bueno, eso como para mencionar. Vámonos aquí a la norma de instrumentos financieros, que en este caso es la sección 11, que está relacionada con la NIF 9 y la NIF 7. Recuerden que la NIF 9 nos va a hablar de todo lo que son más o menos instrumentos financieros y la NIF 7 nos va a hablar de las revelaciones. Por supuesto, el que exista una sola norma NIF para revelaciones, pues ya te darás cuenta que es mucho más grande que la sección 11. Claro, y esto es importante, Edwin, porque cuando la gente lee instrumentos financieros, la gente se asusta leyendo instrumentos financieros, pero uno le dice cuántas opciones emite usted, cuántos swaps usted participa, cuántos derivados financieros tiene. Entonces, a veces nos asustamos, pero tengamos en cuenta que las NIF siempre han estado pensadas no para Arturo Calle, que tiene plata, no para Edwin Sass, que tiene plata, no, está pensando en empresas que están en un mercado de valores y las empresas que están en un mercado de valores, así tengan menos plata que una entidad que no está en el mercado de valores, pues tienden a ser más complejas, ¿no es cierto? Tienden a ser muchísimo más complejas por la forma como se financian, por muchas cosas. Entonces, eso hace que esas normas pues sean más estrictas, sobre todo los bancos, ¿no? Imagínense un banco tiene todo tipo de derivados financieros, todo tipo de instrumentos financieros. Entonces, la NIF completas, una de las cosas o mejor dicho, la NIF para pymes, una de las cosas que establece es que yo puedo aplicar los requerimientos de medición y reconocimiento de la NIC 39 existente en esa época. No de la NIF 9, sino de la NIC 39 que existía en esa época. Mientras que la NIC plenas, pues no, ya está abandonando la NIC 39. Esto hoy lo está revisando IASB porque está considerando si esto lo actualiza la NIF 9 o si no lo permite en la NIF para pymes. Eso Igual, que, doctor sí, Barón, perdón, lo interrumpo. Cuando se refiere la sección 11 a que aplica la NIC 39, pues es una NIC 39 especial, ¿no? Es una NIC 39 particular, que es la que quedó después de que la NIC 9 revisada en 2014 la reemplazó. así Porque es. actualmente, por ejemplo, si uno mira el decreto 2420, que está relativamente actualizado con la normativa internacional, todavía existen asuntos en la NIC 39, pero básicamente tratan contabilidad de coberturas. Porque todo lo reconocimiento de instrumentos financieros, de presentación, medición, todo eso ya fue eliminado y hay un montón de párrafos eliminados. Entonces, no es cualquier NIC 39, es una NIC 39 De esa particular. época.
De Sí, esa señor. época, así es. Muy bien. Y eso hace, Edwin, que nuestra principal diferencia sea la forma como se clasifican los activos financieros. Por ejemplo, en la NIP para pymes, dice que se aplica costo amortizado para los instrumentos financieros básicos y valor razonable con cambios en resultados para inversiones en acciones que cotizan en bolsa o cuyo valor razonable se pueda medir de manera fiable. Mientras que la NIF plena establece un modelo de medición. Por ejemplo, dice el modelo para usted establecer cómo se miden esos activos financieros, va a tener que mirar cuál es el modelo de negocio de la entidad para gestionar esos activos financieros y cuáles son las características contractuales de los flujos de efectivo. ¿De acuerdo? Entonces, y esto pareciera ser muy difícil, pero pues tampoco es tan difícil. Pues las entidades saben cuál es su modelo de negocio. Si su modelo de negocio es mantener, si su modelo de negocio es vender, si su modelo de negocio es mantener por un tiempo y vender después, pues ese es su modelo de negocio. Ahora, el modelo de negocio es lo que piensa Edwin. No quiere decir que eso cambie con el tiempo. Uno le pueden decir, usted se compró el carro, ah, chévere, ¿y para qué se compró el carro? ¿Para venderlo? No lo compré para venderlo, lo compré para usarlo. Pero resulta que a los 6 meses tuvo un problema económico y lo vendió. Pues eso no le quita que su modelo de negocio hubiera sido mantenerlo hasta el vencimiento, Salud. ¿sí o no? O mantenerlo por largo tiempo. Solo que pues cuando uno necesita plata, pues tiene que salir a liquidar, ¿no es cierto? Bien, entonces ahí hay una diferencia en la clasificación de los activos financieros. También, digamos lo que hay una diferencia en el reconocimiento inicial. En el reconocimiento inicial, la NIF 9 siempre habla que los instrumentos financieros se miden por su valor razonable, mientras que la sección 11 dicen que se miden al precio de la transacción, a menos que el acuerdo constituya una transacción de financiación en el cual pues hay que separar el componente financiero del otro. Aquí hay una diferenciación también en las cuentas por cobrar o en las cuentas por pagar a corto plazo. La NIP para pymes es más explícita y dice, mire, si usted tiene cuentas por cobrar o cuentas por pagar a corto plazo, es decir, con plazo inferior a un año, déjelas al valor nominal. Y lo dicen los ejemplos del párrafo 11.13. Es decir, no lo dice la norma, pero cuando uno va a la norma, le dice, estos son ejemplos de tal cosa. Entonces dicen, cuentas por cobrar a menores a 12 meses o a corto plazo, menores a 12 meses, se miden por su valor nominal. Es decir, de una vez lo está sentenciando. Mientras que en la NIP para pymes, perdón, en la NIP plenas, la NIF 15 nos habla del tema de cuentas por cobrar a clientes o derivadas de contratos de clientes y da una solución práctica. En este caso, la solución práctica es no reconocer la financiación implícita. Uno diría que es lo mismo, pero lo que quiero decir es que la NIF 15 pues da esa solución práctica, aunque uno en la vida real ve que en últimas lo que son cuentas por cobrar y cuentas por pagar en un plazo inferior a un periodo, pues normalmente se dejan al valor nominal. ¿De acuerdo? Doctor Leonardo, discúlpeme, me está haciendo una pregunta Ujú. y dice así, no tengo aquí el nombre del usuario. En algún video suyo hablaba de que no es necesario que todos los estados de resultados se denominen como estados de resultados integrales. ¿Nos puede, por favor, recordar por qué? Excelente pregunta y chévere que sigan viendo los videos donde aparezco. Eso me da alegría. Aunque me daría más alegría que mi hija me dijera, papá, vi un video tuyo, pero bueno. En Legis tenemos bastantes videos suyos. Listo. No, aquí es importante, Edwin, volverles a recordar a todos que las cosas tienen el nombre que se les debe dar. Entonces, cuando yo tengo partidas de Lori, entonces yo lo voy a llamar a eso estado de resultado integral. ¿Por qué lo llamo estado de resultado integral? Porque tengo el resultado del ejercicio y tengo el otro resultado integral. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso se llama estado de resultado integral. Pero ¿qué pasa, Edwin, incluso en empresas del grupo 1 que no tienen partidas de Lori? Porque hay empresas del grupo 1 que no tienen partidas de Lori. Normalmente no las grandes, sino algunas que no son tan grandes, pero que terminan en grupo 1. Esas empresas le pueden llamar estado de resultados porque no tienen otro resultado integral. Por lo tanto, pues no vale la pena llamarle no vale la pena llamarle estado de resultado integral porque
solamente solamente tiene en cuenta de ingresos, costos y gastos, y eso se llama estado de resultados. De hecho, la NIC 1 permite que cuando yo no tenga partida del ORI, le llame al estado de resultados, pues estado de resultados. ¿De acuerdo? Entonces no sé si en eso le expliqué a la persona que le hizo la pregunta. Bien, espero que haya sido claro el tema. Listo. Bien. Hablemos ahorita de Edwin también de cómo se clasifican los activos financieros. En la NIP plenas, digamos que hay 4 clasificaciones y si uno va a mirar, hay unas que están, otras que no están en pymes. Por ejemplo, medidos al costo amortizado está en plenas y en pymes. ¿De acuerdo? Medidos al valor razonable con cambios en el ORI, solo está en plenas, en pymes no está. Medidos al valor razonable con cambios en PIG, están ambas. Medidas al valor razonable donde se hace una elección irrevocable en el momento del reconocimiento inicial de presentar los cambios posteriores en el valor razonable en el otro resultado integral, solo está en plenas, pero en pymes no está. ¿De acuerdo? Entonces, esas son como las 3 cosas que... Y yo ahí tengo ¿sí? una inquietud, doctor Barón. Esta opción 4, la de presentar la opción irrevocable, donde se hace una elección irrevocable, ¿en qué caso se podría hacer esa elección irrevocable y por qué esa? Es que suena como tan No, uno diría, directo. esto es como igual que esto, ¿no? Sí, Sí, pero es diferente. Es un tema técnico. Voy a poner un ejemplo, Edwin. Resulta que usted es el financiero voy a usar donde usted trabaja, Legis, y vamos a decir que usted en Legis, como financiero, invierte en acciones de Ecopetrol. Entonces, usted invierte en acciones de Ecopetrol, que es un instrumento de patrimonio. Digamos, este cuarto aplica solo para instrumentos de patrimonio. Definitivamente, por ser un instrumento de patrimonio, usted no lo puede medir al valor razonable con cambios en el ORI. No lo puede. Aquí esta no iría por acá. Entonces, por ser un instrumento de patrimonio que cotiza en bolsa, usted lo va a medir por acá, valor razonable con cambios en resultados. Eso es lo que le dice la NIF 9. Pero usted dice, pero espérese un momentico, yo no quiero esa inversión en Ecopetrol registrarla al valor razonable con cambios en resultados. Como usted la acabó de adquirir, entonces la NIF 9 le permite, en el párrafo 4.1.4, que al momento de la adquisición, usted haga una elección irrevocable. Irrevocable es que no puede decir, me aburrí, voy a cambiar la política contable. No, ya le no me quedó puedo así la arrepentir. no se puede arrepentir. Entonces, al ser irrevocable, usted puede decir, voy a usar ese párrafo 4.1.4 para medir la acción de Ecopetrol, que debería medirla al valor razonable con cambios en resultados. Voy a hacer una elección irrevocable de medirla al valor razonable con cambio en el ORI. ¿De acuerdo? Es decir, ese es un caso especial para ese tema. Y esa elección, pues me imagino que se deberá a políticas financieras de cada entidad, ¿no? Porque consideran que financieramente le conviene más a la entidad tener esa Sí, medición contable. digamos que en el caso, por lo menos, volvamos al caso de Legis. Legis dice, no, yo no soy una entidad que es algo especular, sino que lo que quiero es tener la acción de Ecopetrol, quiero mantenerla por muchísimo tiempo y pues no quiero que eso lo vean mis resultados, esas variaciones. ¿De acuerdo? No, Esos son para inversiones de muy de largo plazo. Si su intención no es de muy de largo plazo, pues no pueda usar este párrafo 4.1.4. ok. Muchas gracias. Listo, no, pero perfecto y chévere esa porque uno a veces la dice, pero dice, pero eso no es igual que la 2. Sí, entonces, bien. Y esto es importante, Edwin, en las pymes. Mire lo que pasa en las pymes. Las pymes pueden medir un instrumento de patrimonio al costo menos deterioro de valor. Obviamente estoy hablando de instrumentos de patrimonio dentro del alcance de la sección 11 y de la NIF 9, que estamos hablando de aquellos que no hay control ni control conjunto ni influencia significativa. Una NIP para pymes, una entidad NIP para pymes, solo tiene que medir el costo menos deterioro de valor aquellos instrumentos de patrimonio que no tengan una cotización pública o que no los pueda hallar o que no pueda hallar el valor razonable sin un costo o esfuerzo desproporcionado, ¿de acuerdo? Pero ¿qué pasa en plenas? La gente le dice a uno, en plenas yo puedo usar esa exención del costo de esfuerzo desproporcionado y yo le digo, mire, ahí están las 4 clasificaciones, dígame cuál dice que al costo. ¿De acuerdo? Entonces, eso es un tema complejo porque mucha gente está en plenas
Y uno le dice, ¿por qué no midió el valor razonable? Y le dice, no, pero eso no, porque eso es difícil. Pues es que ese es el problema de las NIPLENAS. La NIPLENA está pensada precisamente en ese tipo de entidades. Es donde nos pasa que tal vez estamos gente en NIPLENAS que no deberían estar. Claro, a no ser que esto no sea material, ¿no? A no ser que, por lo menos me ha pasado, que hay empresas que tienen acciones, 30 acciones en una empresa que no cotiza en bolsa. Eso vale muy poquito y en ese caso, pues no es necesario hacer las mediciones a valor razonable, pero no porque la medición sea el costo, no, sino porque no es material, ¿de acuerdo? Eso es diferente, ¿no? Es diferente. Muy bien. Aquí hay una diferencia importante, Edwin, entre la sección 11 y la NIF 9, y les quiero decir qué va a pasar, y es que en las NIF plenas, en las NIF plenas tenemos el modelo de pérdidas esperadas, ¿no? De pérdidas esperadas. Mientras que en NIF para pymes tenemos el método de la pérdida incurrida, ¿sí? En el método, este método de la pérdida incurrida difiere del de la pérdida esperada. ¿Y en qué difiere? Es que en NIF Pymes, yo no puedo empezar a deteriorar una cuenta por cobrar hasta que no exista indicador de deterioro. ¿De acuerdo? Entonces, eso a veces se piensa que no es bueno. Y en el caso de NIF plenas, pues el modelo se cambió y se permite en este caso que se deteriore incluso desde que se emita el activo financiero. Y esto, claro, para un banco es muy útil porque un banco tiene cartera de crédito vamos a decir, de las tarjetas de crédito. Entonces, usted sabe que el banco desde el primer día ya espera que alguien no le pague, ¿sí? Entonces, como desde ese primer día ya espera que alguien no le pague, entonces pues ella puede inmediatamente tener deterioro desde que el título se emite. Ahora, ¿qué va a pasar según los chismes de pasillo de IASB? Y es que, bueno, chismes de pasillo no, porque todo lo comunican por internet, ¿no? Entonces son chismes públicos. Entonces, dentro de los chismes públicos es que IASB ha considerado cambiar para pymes, a partir de que salga esta nueva versión, ese modelo de pérdida incurrida y volverlo pérdida esperada. Por supuesto, esto va a ser también sencillo para algunas entidades, no con las complicaciones que tienen las plenas, pero lo más seguro es que vamos a pasar de pérdida incurrida a pérdida esperada en las NIP para pymes. ¿De acuerdo? Y es algo nuevo, es un concepto nuevo, pienso yo, porque en el modelo de pérdida esperada, como usted dijo, que el banco ya va pensando que no le van a pagar sin haber pasado ni siquiera un día. Entonces, incluso ya los bancos están cobrando seguros por el saldo, por el saldo que está en la tarjeta de crédito y le cobran a uno ahí 2.000 pesos ahí por ese seguro. Entonces ya es como bastante intenso esa sensación. Eh, y le da a uno como un poquitico de extrañeza después de tener tanto tiempo con ese modelo de pérdida incurrida, que incluso una deuda con un cliente que paga a tiempo, que no está colgado, que su historial ha sido siempre cumplimiento, que se reconozca algo de deterioro. Edwin, y ese es un tema importante porque en ambos modelos, de todas maneras, tiene que haber un incremento de riesgo crediticio. Es decir, en Colombia está pasando una interpretación que yo considero que hay que mejorarla, y es que voy a poner cualquier ejemplo. Vamos a decir que yo tengo un cliente que es una entidad grande y que esa entidad se llama Nutresa, por decir cualquier entidad que está en bolsa. Esa cuenta por cobrar con Nutresa yo no la deterioraría ni bajo pérdida incurrida, ni bajo pérdida esperada. ¿Por qué razón? Porque en ambos modelos se mide el riesgo crediticio. ¿Cuál es la diferencia, Edwin? La diferencia, le voy a poner un ejemplo, es lo que yo le digo a usted, las tarjetas de crédito. El banco sí tiene ya estudios de que toda la gente que usa tarjetas de crédito, algunos no van a pagar. Eso lo tiene claro el banco y lo espera además. Sí, ya lo sabe. ¿Pero por qué lo sabe? Porque tiene un riesgo crediticio. Entonces, ellos sí dicen, desde que yo emito debería reconocer esa pérdida, ¿sí? Porque ya lo tengo claro, ese es mi modelo de negocio. Pasémonos a una empresa de servicios públicos domiciliarios, Edwin. Ella tiene que prestarle el agua, el servicio de agua, de acueducto, alcantarillado, de energía, a todos los clientes, a todos los clientes. Pero ella sabe que hay clientes que no pagan.
Y es posible que haya clientes que nunca paguen, ¿de acuerdo? Entonces ellos dicen, como yo tengo un riesgo crediticio y es significativo y lo puedo medir, entonces por eso es importante el modelo de pérdida esperada, porque yo voy a mirar, yo ya tengo claro qué de eso voy a perder. Pero lo que te quiero decir es que si no hay riesgo de crédito, no hay deterioro. Es decir, si yo le vendo esa factura que le vendía a Nutresa, pues definitivamente, si Nutresa, ¿qué problema de deterioro puede tener? Entonces mucha gente dice, no, es que Nutresa se descuenta el 5% si me paga no sé qué. Yo digo, no, ese no es un problema de deterioro, ese es un problema de medición del activo, ¿no es cierto? Porque usted lo está midiendo al 100 cuando sabe que su cliente hay cosas que no le acepta, ¿sí? Entonces mucha gente dice, voy a deteriorar porque Ecopetrol no me pagó 10 millones de pesos por un servicio que ellos consideraron que se lo presté mal. Pues eso no es un deterioro, eso es un ajuste a las ventas porque usted es un servicio que le rechazaron. ¿Sí me hago entender? Entonces mi sugerencia, por lo menos en ese caso, es si no hay riesgo de crédito, pues no hay deterioro. Muchas veces nos han dicho que desde el mes cero, desde el día, hay que deteriorar sí o sí, y pues eso le aplica es para los bancos, para esas entidades que tienen unos historiales de riesgo de crédito ya detectados. ¿De acuerdo? Puede aplicar también para un Iván Botero Gómez, puede aplicar también para J. Glotman, que ya no existe. Es decir, esas empresas que venden masivamente a crédito a terceros. Para ellas sí puede aplicar también. Sí, más o menos me hago entender, ¿no es cierto? Señor. Listo. Sí, porque como dijo un señor, dijo, si yo sé que Edwin no me va a pagar, pues más bien no le vendo. Sí, el problema es que en las empresas grandes no se sabe quién no va a pagar, pero se sabe que sí va a haber cartera perdida. Muy bien, perfecto. Doctor Barón, aquí sobre el tema del riesgo crediticio nos hace una pregunta. Giner nos pregunta, ¿el riesgo de que no me paguen y que sea material es lo que ha quedado definido en la política contable? Yo le voy a decir una cosa, Edwin, y es que a veces yo veo que como nosotros somos un país de reglas, ¿no? Sí, entonces volvamos al cuento de que Edwin entra al Egis y le dicen, Edwin, tú puedes entrar a la hora que quieras. Entonces Edwin dice, yo puedo entrar a la hora que quiera. Bueno, jefe, pero ¿entre qué horario? Entre 8 a 9 de la mañana, ¿a qué horario? Y el jefe dice, no, Edwin, tú puedes entrar a la hora que quieras. Puedes entrar y trabajar. Eso sí, tienes que trabajar 8 horas. Entonces puedes entrar a las 8, a las 9 o a las 10. Entonces Edwin pregunta, ¿y si yo vengo a las 9 no pasa nada? ¿Sí? Y entonces como que Edwin, a pesar de que le dan esa libertad, quisiera que el jefe le dijera que puede entrar tarde, pero que esa tarde se lo diga. ¿Cuál es? Sí, entonces si a Edwin le dicen trabaje 8 horas, si usted llega a las 10, tiene que trabajar 8 horas y en adelante, o si llega a las 12, 8 horas y en adelante, usted como que dice, no me siento bien, tienen que decirme, listo, no entro a las 8, entonces puede entrar a las 9. Sí, entonces a eso me refiero con las políticas contables. La norma nos da una libertad, pero no una libertad para hacer lo que queramos, sino una libertad para buscar cuál es ese riesgo crediticio. ¿Qué hacemos en las políticas contables? Que a veces nosotros intentamos definir eso y nos volvemos tan estrictos que se nos vuelve una regla que no pone la norma. La idea es que estructuremos la política contable de acuerdo al conocimiento que tenemos de nuestros clientes. Digamos que si la política contable, que realmente ahí no sería una política sino una estimación, porque recuerden que la estimación es cómo aplico la política contable. La política contable es, hay que tener un modelo de deterioro para medir las pérdidas por riesgo crediticio. Esa es la política contable. ¿Cómo aplico esa política contable? Es la estimación. Entonces, me parece que lo que nos pregunta Jenner es sobre la estimación y no sobre la política, porque la política es esa. Entonces, la estimación nos va a decir qué cosas yo considero, pero esa estimación hay que estarla actualizando porque pueden cambiar la forma de hacer negocios, pueden cambiar muchos temas. El ejemplo más claro, Edwin, es el COVID. ¿Sí? Con el COVID, dígame, ¿quién estuvo cobrando algo a 30 días? Sí, nadie, o sea, nadie esperaba, si usted cobraba 30 días y llamaba a cobrar, como que todo el mundo llamó y dijo, bueno, ¿y cuándo me va a pagar? No, el otro mes, y como que todo el mundo esas políticas de crédito las flexibilizó, ¿no es cierto? Porque estamos en una situación específica. Entonces, claro, en esas cosas pues hay que cambiar las estimaciones, hay que mirar cómo se mide el riesgo de crédito y pues son temas que no es solo aplicar una regla como tal, sino realmente entrar a revisar. Entonces, sí se puede aplicar la política contable, siempre y cuando, por supuesto, esté
pues bien, si no hay que hacerle ajustes, ¿no? Y recuerden que no es política contable, sino estimación contable. Lo que pasa es que nosotros le llamamos estimación contable, a veces a la política le llamamos estimación contable, porque nos dijeron haga un manual de políticas. Yo diría que más que un manual de políticas es un manual de contabilidad. Y en el manual de contabilidad debe venir la política, que es general, y cómo se aplica esa política contable, que está la estimación contable y está el procedimiento contable. Pero esos procedimientos contables y esa estimación se deben cambiar y se pueden cambiar cada vez que las circunstancias cambien. No cada vez que yo quiera por quererlo, sino porque cambien las circunstancias, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces espero haberle explicado un poquito eso a Jenner. Bueno, vemos que nos estamos acercando como al final, ¿no es cierto? Como al final de la charla, pero la idea es un poco, como les digo, pues eso no se puede ver en un solo, es un documento, Edwin, creo que de 60 hojas, ¿no es cierto? Sí, señor, más o Este, menos 60 páginas. Eso, entonces, es un documento de 60 paginitas que ahí Edwin lo está ratificando otra vez en físico y pues es un documento que la idea es que sea de consulta permanente para ustedes. No solamente para verlos acá, sino que sea de consulta permanente, porque a mi juicio el conocer las diferencias les va a 70 ayudar páginas. siempre, ¿sí? 70 páginas. 70 páginas, hacemos ahí la corrección. 70 páginas y la idea es que ese documento sea siempre de constante ayuda. De hecho, les queremos invitar a todos nuestros clientes Legis y no clientes Legis que nos están escuchando, que cualquier tema que nos quieran aportar sobre esto, por favor nos lo escriban, nos lo digan para nosotros mejorarlo. Lo que más queremos es hacer cosas que sean útiles para ustedes. Realmente eso es lo que se quiere. Eh, hacer cosas útiles con el objetivo de que pues, sean dignas de ser leídas. Aquí una de las cosas y una de las tareas con las que quedamos, Edwin, yo creo que es para el 2023 vamos a hacer lo posible para que tengamos en nuestra próxima revista esto actualizado con la versión 2022, ¿no? Ese es un tema que tenemos que empezar a comprometernos a tenerlo actualizado para de una vez tener la información bien claro qué diferencias hay entre ni plenas y ni para pymes. Y sobre todo porque, como ya está que cambia, estamos a la espera de saber cuándo se emite la nueva norma y obviamente cuándo la aplicaremos nosotros. Pero digamos que lo importante de este tipo de charlas es que nos adelantemos a cuando nos toque, porque seguramente nos tocará un año después, o quién sabe cuánto tiempo, en 2024, 2025, pero pues si comenzamos desde ahora, cuando nos toque aplicarlo realmente, pues ya vamos a tener un gran camino avanzado y será mucho más fácil la aplicación en su momento cuando sea obligatoria. Así es, así es, así es. Creo que ese es un tema que hay que seguirlo avanzando constantemente. Pues, estimado Edwin, para no meternos más con otras cosas, pues no sé si hay alguna pregunta de los asistentes que están el día de hoy, como para no meterles más circunstancias. Pero la idea era como mostrar, invitarlos a que lo terminen de leer, a que lo terminen de estudiar, este documento que creo que es útil. Sí, he visto preguntas en el chat sobre cómo poder adquirir el documento. Yo me permito primero compartir un momentico la pantalla, le robo un momentico la pantalla al doctor Leonardo. Sí, Eh, el documento se puede consultar por varias fuentes. Uno es, me confirmo por favor si están viendo mi pantalla. yo la estoy viendo, Edwin. Dice tabla 3, ese tipo de cosas. Ah, perfecto, muchas gracias. Entonces, el documento se puede consultar en la versión electrónica de la Revista Internacional Legis de Contabilidad y Auditoría, año 2022, edición 90, que es la de abril-junio de 2022, y es el primer documento que aparece en la edición. Pues obviamente se tendrá acceso a los demás documentos y la persona que tenga suscripción en internet a la revista, pues podrá tener acceso a todo el compendio de artículos desde el año 2000 con su edición número 1 de la revista. Aquí está el documento, las tablas
de fácil consulta, que se pueden ampliar y sabiendo que están ahí, que está aquí en la revista. Ahora también desde el Legisexperta, desde el inicio, yo puedo buscar diferencias entre NIP plenas y NIP pymes y pues me aparecerán seguramente resultados de doctrina emitida por el Consejo Técnico de la Contraloría Pública, pero también estará el documento aquí en la revista. Aquí está el documento y la fuente, pues es la Revista Internacional de Contabilidad y Auditoría. Otros resultados, pues corresponden a doctrina emitida por el Consejo Técnico de la Contaduría Pública y de la Superintendencia de Sociedades que tratan temas ya más puntuales de estos. Esa es una de las formas de hacerlo, que es una suscripción a la revista. Y la otra, pues es con la adquisición del, de la edición física de la revista en los puntos de venta Legis, que no sé si aquí se alcanza a ver en la cámara, a veces el fondo lo tapa. No se ve bien, Edwin. Tienes razón. Por el Por el fondo que fondo. tienes. Es por el fondo, voy a ver si lo puedo quitar. Ujú. Un momentito si puedo quitar el fondo. A ver si ya se quita aquí. ¿Ya se debió quitar el fondo? Entonces esta es Sí, la revista, la edición 90 de la revista de Contabilidad y Auditoría, donde se encuentra el documento. Es el primero de ellos. Entonces esas serían las formas para poder consultar el documento. Entonces, pues agradecerles mucho a nuestros asistentes el día de hoy al evento con las diferencias entre la NIP plenas y la NIP para las pymes, porque de todas maneras siempre habrá necesidad de actualizarlo, no tanto porque la NIP pymes cambie, porque como ya lo dijo el doctor Leonardo, es una norma que no cambia tanto como las NIP plenas, sino más bien por las mismas NIP plenas que son las que van evolucionando cada año, porque cada año ha habido una modificación, bien sea que aplique actualmente o no aplique en el país. Ya estaba haciendo yo un estudio sobre qué cambios ha tenido el marco del Grupo 1 desde el año 2012, que fue la primera que se emitió en diciembre con el decreto 2884. Llevamos a cumplir 10 años de la emisión del primer marco del Grupo 1 aplicable en Colombia y todos los años ha tenido un cambio. Pequeño o grande, pero han habido como 10 cambios literalmente según el estudio que yo hice. Entonces siempre será útil el estudio de las diferencias más por el cambio de las NIP plenas. Y ahora, esperando que este año salga o a más tardar el próximo año, pues todavía será más útil con la nueva versión de la NIP para las pymes, que yo tendería a pensar, me corregirá el doctor Leonardo si me equivoco, que lo que hará es de pronto reducir un poquito las diferencias, porque lo que está buscando el IASBI es tratar de alinear los principios los principios de la NIP para las pymes con las NIP plenas. Claro, así más es. simples y de todas maneras ahí habrá, aunque se puedan recortar las diferencias, podría uno pensar que incluso se amplíen porque pueden ser requisitos similares, pero más simplificados para las NIP pymes. Entonces el asunto es hallar el quickcito de cuál es la simplificación que nos admite las NIP plenas. Por ejemplo, uno que lee tanto, me parece a mí que, por ejemplo, en la definición de esta, o en lo que tiene que ver con estados financieros combinados, el marco conceptual de las NIP plenas es más claro en ese aspecto que las mismas NIP para pymes. Es algo en donde uno dice, pero si se supone que las NIP plenas son más complejas, pero en ciertos puntos a mí me parece que da más a entender qué es un estado financiero combinado, lo explica de una manera más sencilla, porque las NIP plenas, las NIP para las pymes lo deja como en el aire. De todas maneras, este tipo de situaciones hay que mirarlas. Nosotros como contadores en nuestra obligación de estar actualizados y estar en búsqueda de permanente actualización, pues son cositas que nos sirven bastante. Y yo Sí, nuevamente sí. agradecerles a todos por su asistencia, por regalarnos estas 2 horas aquí con el doctor Leonardo, con esta charla que tuvimos tan interesante sobre la NIP para las pymes.
Y también recordarles que tenemos un evento el próximo 14 de marzo, de junio, a través de Apelegis, que es otra cosa que nos atañe mucho a los contadores y que ya se nos viene encima, que es la declaración de renta de personas naturales año 2021, que ya estamos, eso comienza en agosto, estamos a mes y medio escaso del inicio de los vencimientos de la renta y pues, ¿qué más que iniciar con un evento Legis con los expertos que nosotros tenemos? Entonces, agradecerles mucho. Doctor Leonardo, muchísimas gracias. Usted sabe que Legis es su casa y seguramente nos encontraremos en más eventos con él y los hacemos así de manera a tipo conversatorio, que creo que es una mejor manera de entender, de construir conocimiento y de aclarar dudas que según que todos tenemos.